Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. No vamos a volverlo a leer, pero quisiera que usted llevara la lectura de la Biblia en la medida que vamos compartiendo la palabra, porque es necesario en este tipo de sermón que tengamos la Biblia delante, abierta, para una mejor comprensión de la palabra del Señor. Y pues lógicamente el sermón es alusivo al tema de la resurrección de Cristo de entre los muertos, pero va a estar basado en este pasaje de Lucas 24 del 13 al 35, donde se describe un incidente del encuentro de Jesús con dos de sus discípulos que iban camino a la ciudad de Emaús. He titulado a este sermón Un caminante inesperado en el camino. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre eterno, en esta mañana, porque estás con nosotros, porque tú estás interesado en que comprendamos tu palabra. Por eso te ruego, Señor, que toda distracción sea quitada y que tú pongas todo el corazón y la mente de mis hermanos, Señor, en saber lo que tú quieres comunicar en esta hora. En el nombre de Jesús, ayúdanos para que tu palabra sea expuesta en el poder de tu Espíritu Santo. Nada podemos hacer separados de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un caminante inesperado en el camino. Quiero decirles, y quizás usted esté de acuerdo conmigo, porque lo ha vivido, algunas de las mejores cosas que nos suceden a nosotros en nuestra vida suceden de esta forma, inesperadamente. Cuando ya quizás no estábamos esperando lo que quizás un día anhelamos y nos hemos olvidado del asunto. De pronto, inesperadamente, nosotros obtenemos lo que estábamos buscando. Es un hecho que muchas de estas cosas que nos suceden inesperadamente suceden en un contexto de tristeza, de depresión, de angustia, de desesperanza, cuando quizás estamos pensando que todo lo que habíamos deseado y habíamos planeado, pues se nos ha ido o se nos ha echado por tierra. Entonces, de pronto sucede algo en nuestra vida que nos cambia el panorama completamente, de la noche a la mañana. Podemos proponer algunos ejemplos. Hay quien quizás ya ha pensado que el amor nunca pueda llegar a su vida y quizás ha estado buscando el amor de alguien por muchos años, y el día que menos se lo espera, allí surge el amor y se queda la persona maravillada. Lo mismo sucede con la amistad o la fortuna. Puede ser un hijo que siempre hemos querido y hasta ahora no habíamos logrado, y buscamos la manera de tener el hijo por todos los métodos habidos y por haber, pero el día que dijimos, bueno, ya descansaron de eso, pensaron quizás no era posible, ahí llegó el hijo, cuando menos los esperábamos. Y estos cambios en la vida nuestra favorablemente nos traen nuevos bríos, nuevas fuerzas, nuevas motivaciones, nueva esperanza, nuevas metas, nuevos valores, y descubrimos la razón y propósito de nuestra existencia. Algo parecido le sucedió a estos dos discípulos del Señor que iban camino a Emaús. Vamos a aprender de este episodio bíblico cómo es que el poder de la resurrección puede darnos todo lo que necesitamos para convertirnos en fieles testigos de Cristo. Esta ciudad, Emaús, que significa aguas calientes, hoy denominada Coloniet, es una aldea que está situada a unos 11 o 12 kilómetros al oeste de Jerusalén. Hacia esta aldea de Emaús se dirigían estos dos discípulos que no formaban parte del grupo de los 12, eran discípulos que pertenecían al grupo más grande de discípulos del Señor. Y ellos iban por aquel camino desesperanzados, frustrados, completamente tristes, porque lo que ellos estaban esperando que Dios hiciera
a través de la persona de Jesús de Nazaret no se había logrado, que era la redención de Israel. Una vez que se dieron estos acontecimientos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, estos discípulos se desanimaron completamente y dijeron: ya se perdió toda esperanza. Y abandonaron la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde habían tenido lugar estos acontecimientos de la crucifixión de Cristo. Se dirigían probablemente a casa. Quizás ellos vivían en Emaús, con la cabeza baja, tristes, apesadumbrados, hablando entre ellos de esos acontecimientos que habían pasado, quizás lamentándose por el hecho de que este Jesús que nosotros pensábamos iba a ser el instrumento para liberarnos de Roma, para traer la redención a Israel, y ahora después de tantos 3 años escuchándolo, predicando el evangelio del reino y viéndolo hacer milagros y señales, y ahora termina en la cruz. No era para menos, ¿verdad? Ellos estaban como colgando los hábitos, estaban desanimados completamente y regresándose a sus casas. La desesperanza, hermanos, se había apoderado de ellos, silenciándolos como testigos de Cristo. Y esto es importante, porque la fe en un Cristo muerto sobre un madero no es suficiente para impulsar el testimonio cristiano. No lo es. Es necesaria la fe en un Cristo resucitado, la cual es el motor impulsor de este testimonio y sin la cual es imposible que exista. Es decir, que si nosotros no tenemos una fe en un Cristo que ha vencido la muerte con poder, el testimonio nuestro como cristianos es débil. Prácticamente sería imposible contar con un testimonio poderoso en nuestra vida si el Cristo nuestro todavía está en el madero, todavía está en la tumba. Tenemos que creer, hermanos, en el poder de la resurrección. Ese poder es el único que nos hace a nosotros capaces de convertirnos en fieles testigos de Cristo, fervientes servidores de Cristo, proclamadores de sus verdades, de su reino, de su evangelio, solamente si creemos en el poder de la resurrección. Vamos a descubrir en este pasaje la realidad existencial en la cual podemos cada uno de nosotros encontrarnos con relación a nuestro testimonio cristiano y al hecho de la resurrección de Cristo. ¿Qué relación tiene esto? En este camino, en este episodio, este encuentro de Jesús con estos hombres, vamos a descubrir estas verdades. Y nosotros trataremos de ubicarnos en algunos de estos 3 momentos de este episodio, porque allí es donde vamos a saber dónde nos encontramos nosotros hoy como testigos de Cristo. Y la primera sería el camino de Jerusalén a Emaús. Recuerden que estos 2 discípulos iban camino a Emaús y venían de Jerusalén, donde ocurrieron todos los hechos de la resurrección de Cristo. Este camino de Jerusalén a Emaús, yo lo he titulado el camino del fracaso y la decepción. El camino del fracaso y la decepción. Porque como ya dije, ellos esperaban que ese Jesús Nazareno, como dice, que era profeta, que era poderoso en palabra delante de Dios, y que después, como ellos mismos le estaban contando al Señor cuando se suma al camino, pues después de todo había terminado crucificado. Entonces todas las esperanzas se habían perdido. Pero observen que ellos están caminando en dirección opuesta. Están caminando hacia Emaús y están dejando Jerusalén, el lugar donde habían ocurrido los hechos. ¿No se ha metido usted alguna vez en un runway? ¿Verdad que la pasamos? Yo he pasado mi susto, porque estaba en una ciudad que no conozco y me meto en una dirección equivocada, con sentido contrario. Y allí peligra nuestra vida, porque podemos tener un accidente. Bueno, ellos estaban
en una dirección equivocada. ¿Por qué, hermanos? Porque en Jerusalén era donde se habían dado los acontecimientos, donde posteriormente se pudo comprobar que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Pero ellos estaban yendo lejos del compañerismo de los creyentes, donde estaba el ambiente, donde estaba el movimiento y el comentario de que Cristo había resucitado. Pero en su depresión, en su tristeza, en su frustración, deciden regresar a Emaús, pensando que ya todo se había perdido. Y estando ellos hablando en el camino y lamentándose de esos eventos relacionados con la muerte de Cristo, dice en el versículo 15 que sucedió que mientras hablaban ellos y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué interesante, ¿no? El evangelista Marcos nos dice que Jesús se presentó en otra forma. Eso no tenemos exactamente el significado de lo que quiso decir aquí el evangelista cuando dice que se les presentó en otra forma. Solamente que esa forma en la que él se presentó delante de estos dos discípulos o en una forma diferente a lo que ellos quizás lo habían visto, porque si no lo hubieran reconocido de inmediato. Pero el Señor no quería en este momento que ellos lo reconocieran. Una traducción mucho mejor sería: no les fue permitido a ellos conocer a Jesús en ese momento, cuando ellos iban caminando hacia Emaús en esta profunda depresión. Jesús mismo se acercó, ese caminante inesperado, se les apareció en el camino en otra forma. Y dice la Escritura que ellos no lo conocieron. Estaban incrédulos en cuanto a la resurrección. Jesús trató de no revelar su identidad por el momento. Él quiso participar de la conversación encubiertamente, dándoles una oportunidad de abrir sus corazones a la verdad. Pero ellos estaban tan metidos en sus pensamientos de derrota, tan desalentados, tan decepcionados y frustrados, que no pudieron reconocer a Jesús mientras caminaba con ellos. Y esa es una verdad, hermanos, que nosotros debemos tener presente, porque podemos nosotros encontrarnos en la misma situación. Cuando estamos metidos en nuestros propios problemas y frustrados con tantas cosas que a veces nos suceden, la tendencia es a perder el vigor, a perder ese fuego que debe tener nuestros corazones, y tenemos la tendencia a sumirnos en la depresión y en la frustración, sin poder ver a Jesús en nuestras vidas. Él está seguramente con nosotros, Él camina junto a nosotros cuando estamos en esa situación de tristeza, de depresión, de preocupaciones. Pero es que ese estado de ánimo es tan destructor de la fe que no lo podemos ver. Y Jesús está allí prácticamente jalándonos la camisa y diciéndonos: aquí estoy, ¿por qué no acudes a mí? ¿Por qué no me pides ayuda a mí? Pero nosotros no lo podemos hacer porque estamos muy desanimados, muy metidos en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia vida. Y de esa manera el poder de la resurrección no está presente en nuestro testimonio. El Señor les hace una pregunta todavía. ¿Qué pláticas son estas que ustedes tienen mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? Me imagino, ¿verdad?, que el semblante, el rostro de aquellos hombres no permitía de ninguna manera la confusión de su estado de ánimo, porque el mismo Señor se dio cuenta de la tristeza que tenían ellos en sus rostros. Y el Señor le pregunta: ¿por qué estáis tristes? Y ellos se detuvieron. Dice en el original, se detuvieron ante la pregunta que el Señor le hizo, como diciendo: bueno, ¿cómo sabe que estamos tristes? ¿Verdad? Bueno, el Señor estaba siendo testigo del testimonio que ellos estaban dando el uno al otro. Pero todavía, cuando se detienen, entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofas, versículo 18, le dice:
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces el Señor le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ya ha perdido todas las esperanzas, no hay nada que hacer. Y tú eres el único que no has escuchado eso. El testimonio, el reporte que ellos estaban dando de la resurrección era tremendo, hermano, era deprimente. Imagínense, ¿no? Después de todo, aquel hombre que había estado predicando el evangelio y había estado haciendo milagros y señales, ahora terminó derrotado en la cruz, muerto. Y ellos estaban en ese contar y contar al Señor mismo la condición de sus almas. Un testimonio sin el poder de la resurrección es la única forma en que podemos describir esto. Porque dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Pero ni aún contando esos hechos y anotando que las mujeres habían ido, no lo habían visto, ellos continuaban en su incredulidad. Un testimonio sin el poder de la resurrección. Es decir, su tristeza y su decepción eran tan grandes que aún, hermanos, con las evidencias y el conocimiento de las Escrituras, creyeron. Tenían las evidencias, tenían el conocimiento de las Escrituras y todavía no creían. Porque, hermanos, cuando estamos tan metidos en nuestros propios asuntos y estamos tristes y desanimados, no podemos ver, no podemos entender la visitación de Dios. La pregunta sería, ¿un Mesías muerto podía redimir a Israel? ¿Era la redención que ellos esperaban, la redención que Dios quería obrar en sus vidas? Bueno, ese es el resultado de caminar en el sentido contrario, lejos del compañerismo de los creyentes que están en el lugar adecuado para recibir el poder de la resurrección en sus vidas. Cuando estamos lejos de donde debemos estar, en la comunión con los hermanos, en el lugar del testimonio, en el lugar del fuego, en el lugar donde estamos escuchando la palabra de Dios, que es predicada, que es enseñada. Cuando estamos caminando en ese sentido contrario, hermanos, la tendencia es a perder toda esperanza, es a enfriarnos, a caer de nuestro estado de fervor espiritual, porque nadie puede vivir su fe solo, y mucho menos lamentando que Dios no haya obrado con poder. Cierta persona que era miembro de una iglesia, pero era uno de esos que no le gustaba venir mucho a la iglesia y no escuchaba razones y le daban consejos y todo, pero el hombre no veía necesario estar en todos los servicios de la iglesia. Y en una ocasión el pastor fue a visitarlo. Es un lugar de frío, donde no había calefacción ni nada de eso, era todo a través de la chimenea, donde estaban los pedazos de carbón, y sin decir nada el pastor empezó a separarlos. Y este hombre, ¿qué está haciendo? Y empezó a separar los tizones. Y le dijo, ¿qué hace, pastor? Dice, no, estoy separando los tizones, pero es que se van a apagar. No vamos a morir de frío aquí. Y entonces él entendió. Cuando estamos por nuestro propio lado, hermanos, disgregados, separados, nos enfriamos. Necesitamos estar juntos, necesitamos reunirnos y alabar al Señor y buscar su alimento, su orientación, para que no nos enfriemos y cuando vengan las dificultades la podamos enfrentar con el poder de Dios en nuestras vidas. Pero el Señor nos da los medios de gracia para que crezcamos en el conocimiento de Él, pero somos nosotros los que tenemos que usarlos. El maestro no tardó en darles la reprensión que estos discípulos necesitaban. En el versículo 25, entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en las Escrituras lo que decía, en todas las Escrituras lo que de él decía. Qué interesante, ¿no? Hermanos, el Señor Jesucristo no tenía pelos en la lengua. Y cuando tenía que decirle a alguien lo que tenía que decirle, se lo decía para su propio bien. Y le usó una palabra fuerte, le llamó faltos de entendimiento, o simples, o necios, como quiera ponerlo. Porque ellos habían sido lentos para creer lo que los profetas habían dicho. Entendían las Escrituras, pero la premura en obtener la redención a la manera que ellos estaban esperando, les impidió entender que el Cristo sufriente era la senda de la gloria. Estas son cosas profundas, hermanos, porque lamentablemente esa historia se repite. De la misma manera que ellos no estaban entendiendo en ese momento los valores antagónicos del reino de Dios, hoy la historia se repite. Ellos no podían entender, por ejemplo, como estos valores del reino, donde el último es primero y donde la vida emana de la muerte, donde muchas veces se gana perdiendo y perdiendo se gana. Los valores del reino de Dios son antagónicos para los valores de nuestro mundo, porque la manera que Dios nos dice en la que debemos triunfar es diferente a como lo dice el mundo. Pero ¿quién puede entender eso? El que está cerca de Dios, el que está en comunión con Dios. Ese puede entender que aún las cosas que suceden en su vida y que no puede dar una explicación completa, esas cosas tienen un propósito, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el Señor los reprendió grandemente. No podían entender que el Cristo sufriente era la senda a la gloria. Pero hoy, como decía, este concepto sigue siendo tan impopular como lo fue entonces. O sea, ese concepto del siervo sufriente. Un Mesías que terminó muerto, pues lógicamente no era lo que ellos estaban esperando. Hoy el siervo sufriente sigue siendo impopular. Nadie enfatiza en la obra que Jesucristo hizo en este mundo y la manera en que Él vivió, una manera abnegada, sacrificial. Él pudo haber escogido, como hemos dicho en otras ocasiones, haber nacido en el hogar de una familia rica, de la familia de David, y hubiera hecho la redención igual. Pero Él escogió vivir en una familia pobre y escogió nacer en un pesebre. Y por eso ratificaba una y otra vez a los que querían seguirle: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Ese modelo es el que Él nos ha dejado, hermanos. Pero tristemente hoy hay una teología que enfatiza una creencia en una superfe. Una superfe que promete librar al creyente de todo sufrimiento y de toda adversidad. Una teología que estimula el materialismo, el consumismo, el hedonismo y la avaricia en los corazones de los hombres, porque les llama a hacer un negocio con Dios prácticamente. Tienes que pactar con Dios, tienes que darle tanto para que Él te dé doble, y toda esa serie de cosas que apelan al egoísmo y a la ambición en el ser humano, alejan cada vez más el modelo del siervo sufriente que todavía hoy tenemos que tener en nuestra mente, hermanos. Porque es cierto que Jesús va a venir, y va a venir de una manera diferente a como vino la primera vez. Cuando Él vino en su primera vez, Él vino como un siervo sufriente. Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de David. Pero ahora cuando Él venga, es Mashiach ben David, el Mesías, el hijo de David, que va a venir en gran gloria, con poder, para hacer valer su autoridad, para reinar en este mundo. Entonces sí, la cosa va a cambiar.
Pero todavía hoy, para llegar a la gloria, tenemos que transitar por el camino del sacrificio y del sufrimiento. Los verdaderos siervos de Dios han tenido que sufrir, hermanos, por causa de su testimonio, por causa de su fe. Y todavía hoy, muchos hombres de Dios están dando sus vidas en países donde la fe cristiana es perseguida hasta la muerte. Todavía hoy, en este mismo día, es muy probable que algún pastor, algún ministro, algún cristiano esté pagando con su vida el ser cristiano. Por eso es que no podemos en ningún momento pasar por alto estas cosas. El Señor continúa hablando con estos hombres, estos dos discípulos. Y hermanos, miren qué interesante. En el versículo 27 dice que Él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿No hubiera sido más fácil que el Señor se hubiera despojado de la forma esa en que Él se apareció, que no se nos explica cuál fue, y hubiera dicho, miren, yo soy, aquí están los agujeros en mis manos, aquí están los agujeros en mis pies, miren mi costado? ¿No hubiera sido más fácil? Ese es el camino que quieren la gente, señales y prodigios. Y hay cultos que son puros espectáculos, esperando solamente la manifestación del poder de Dios. Porque la gente quiere señales, como mismo el Señor reclamó muchas veces. Esta generación maligna y perversa solo busca señales. Él pudo haber convencido a esos dos discípulos de que Él era el Señor resucitado muy fácilmente, con mostrarle sus manos horadadas y sus pies. Hubiera resuelto el problema. Pero mire lo que hizo. Les comenzó a hablar de las escrituras desde Moisés, hermanos. Todo el Pentateuco, toda la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y después los profetas. Oiga, el Señor debe haber tomado bastante tiempo para explicarle a estos dos discípulos acerca de las escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que nosotros necesitamos conocer a Dios ahora y siempre ha sido en las escrituras. En las escrituras tenemos que conocer a Dios. No en el milagro, no en el prodigio, en aquello que es espectacular. Tenemos que enfatizar el conocimiento de Dios en las escrituras. Ellas dan testimonio de mí, le dijo el Señor a aquella gente. Irónicamente le dijo, escudriñar las escrituras, porque eran gente que conocían las escrituras, pero no habían visto a Cristo. Por eso Él le dice, con una ironía, escudriñen las escrituras, porque en ellas ustedes creen que tienen la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos ser cristianos sin Biblias? ¿Cómo podemos ser cristianos poderosos en nuestro testimonio si no conocemos la palabra, si no la leemos, si no la estudiamos, hermanos, si no meditamos en ella? Es imposible. Estamos viviendo entonces una falacia, una ilusión, porque en el momento menos esperado va a venir la crisis y vamos a perder la poca fe que tenemos. Nuestra fe tiene que estar cimentada en la palabra de Dios, en lo que va a darnos a nosotros el poder para hacer frente a todas las circunstancias de nuestra vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es nuestro escudo, que es nuestra espada, es la que necesitamos conocer. Ese camino, hermanos, de Jerusalén a Emmaús realmente es triste y podemos encontrarnos ahí en nuestro testimonio cristiano. Sin embargo, sucedió algo cuando ellos ya llegaron a la ciudad de Emmaús y estaban hablando con el Señor. Versículo 28 al 32 dice que Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Como, bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Ya les hablé de las Escrituras, ya les mostré en las Escrituras qué es lo que dicen del Mesías. Vamos a ver qué hacen. Porque nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones. Emmaús representa el lugar del despertar. El lugar donde en nuestra experiencia cristiana el Señor se nos revela.
Él deja saber quién es. Pero si antes no lo dejamos pasar de largo, porque cuando aún estamos en esa situación de depresión, de tristeza, y todavía el Señor nos da toda la explicación de su palabra, y nosotros le dejamos pasar de largo, perdemos la oportunidad de nuestra vida de conocerle. Y estos dos discípulos, gracias a Dios, ¿verdad?, que no lo dejaron pasar de largo. No lo dejaron pasar de largo, porque si no hubieran perdido para siempre la revelación del Hijo de Dios en sus corazones. Era un momento decisivo para ellos. O lo retenían o lo dejaban ir. Y ya el Señor les había inquietado con la palabra. Les había mostrado en las Escrituras quién era. Ahora desea ver la fe en acción. Hermanos, Dios no nos fuerza a nada. El Señor es un caballero. Por eso dice la Escritura, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y eso es el contexto de una iglesia. Si alguno oye la voz y abre la puerta, yo entro con él y ceno con él y él conmigo. Pero Dios no nos va a forzar. Algunas personas oran así, Señor, hazme, humíllame, hazme esto. Eso tienes que hacerlo tú. Tú eres el que tiene que humillarte, tú eres el que tiene que buscarle. Él solo te comparte su palabra. Hoy no lo hace físicamente, pero lo está haciendo a través de la predicación. Y nosotros tenemos que estar apercibidos para no dejarle pasar de largo. Él está esperando que tomemos acción, en otras palabras. La palabra llega a tu vida, enhorabuena. Pero si tú no obras en fe, esa palabra no va a rendir fruto en tu vida. Ahí se va a quedar. Jesús se revela una vez que ellos lo pasan a su casa y comen y parte el pan el Señor, entonces sus ojos son abiertos y se dan cuenta de que aquel caminante inesperado no era otro que el Señor resucitado, que el Dios Todopoderoso. En esos momentos sus ojos son abiertos y descubren la identidad del Maestro. Pero qué sorpresa, el versículo 30 nos dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, y entonces le fueron abiertos los ojos. Mas él desapareció de su vista. Otro detalle interesante, no es que ahora es el tiempo de la celebración, ya reconocieron a Cristo, Señor, eres tú. Y el Señor no le dio chance para eso, se desapareció. Porque todo lo que necesitaban ellos era que sus ojos fueran abiertos. Y eso es poder, hermanos. Realmente. No depender en ningún momento de una presencia física del Señor para poder seguir adelante. Porque Él mismo sabía que pronto iba a subir a los cielos. Claro, no los dejaría huérfanos, como Él le dijo. Enviaré otro consolador para que esté con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero tienen que aprender a caminar por fe. Por eso el Señor desapareció de su vista. Ya la obra estaba hecha, ya sus ojos fueron abiertos. Ahora maduren, ahora échenle ganas, ¿verdad? Tenemos que aprender, hermanos, a caminar en fe, no por vista, no por tener las evidencias tangibles de su presencia, porque Él siempre está presente. Aun cuando no lo podamos percibir, aun cuando pensamos que estamos solos, Él está siempre presente. Todo lo que necesitamos, hermanos, es sentir ese ardor en nuestros corazones ante su palabra eterna y conducirnos en la vida en el temor de Dios. Pero ante todo, los ojos tienen que ser abiertos. Ellos se dieron cuenta y que comentaban entre ellos después, no ardían nuestros corazones cuando nos compartía la palabra, pero ¿qué pasaba con nosotros? Que todavía no despertábamos. Ese ardor, hermanos, ese tocar de Dios, suave pero persistente en tu vida, es porque Él te llama y está esperando tu respuesta para que salgas de esa situación de desesperanza. En Emaús, los ojos pueden ser abiertos y Cristo se nos puede revelar si nosotros
dejamos que su palabra arda en nuestros corazones. Inmediatamente que esto sucede, versículo 33 a 35, levantándose en la misma hora. ¿No has escuchado el dicho que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? Y comenzó el último trayecto de este camino, de Emaús a Jerusalén. Si de Jerusalén a Emaús era el camino de la tristeza y la decepción, la frustración, en Emaús los ojos son abiertos, Cristo es revelado, ya no es el que se quedó en la cruz o en la tumba, sino el que resucitó. Entonces el poder de la resurrección está en la vida de ellos. No se van a quedar a dormir en Emaús. Para luego es tarde. Y se levantaron y fueron a Jerusalén. Gloria a Dios. Dice la versión popular, sin esperar más. Se levantaron, hermanos, y dijeron a Jerusalén. La pregunta es, ¿no estarían cansados? ¿No estarían agotados? Ellos no iban una 4x4, ¿verdad? Ellos iban a pie, recuerden, por caminos, senderos no muy agradables. Y ahora que van a regresar es de noche. Esos caminos no eran nada seguros. Allí podían ser asaltados y matados fácilmente. Y todo eso yo creo que ellos lo sabían. Estaban cansados, peligraba sus vidas, pero hermanos, ¿saben una cosa? El celo era mayor que el cansancio y el miedo. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cuál es el tamaño de nuestro celo? ¿Cuán grande es el fervor en nuestros corazones? Porque de eso dependerá, hermanos, que busquemos excusas para servir al Señor o no. Ellos se levantaron y se fueron en la dirección correcta, hacia Jerusalén, donde estaba el compañerismo y la comunión cristiana. Allí donde todos estaban hablando de lo que había pasado, el Cristo nuestro Señor resucitó. Ellos se unieron, hermanos. No sé si puede imaginarlo, pero cuando iban de Jerusalén a Emaús, quizás iban así, tristes, hablando, y ahora iban que corrían de regreso para hablar la historia, para contar la historia de lo que le pasó. Y efectivamente, una y otra vez empezaron a dar los detalles de cuando ellos iban por el camino y se les apareció el Señor y nos compartió la palabra y nuestros corazones ardían. Y después que llegamos a Emaús, era tremendo. Era tremendo. No había otra cosa que esa historia para ellos. Cristo es la canción nuestra. Cuando Él es el Señor resucitado en nuestros corazones. Puede haber contraste, seguramente, como lo vemos en este pasaje, quizás en nuestra propia experiencia, cuando hemos estado en situaciones de desaliento, y cuando el Señor se nos pone al lado y toca nuestros corazones. Ahora, hermanos, están testificando de Cristo. En el versículo 35 le contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido a partir el pan. El testimonio, el fervor, la pasión, la entrega, el sacrificio, el gozo y el compañerismo cristiano es lo que caracterizó ahora el camino de Emaús a Jerusalén. Concluyendo, hermanos, hagámonos estas preguntas. ¿Dónde nos encontramos nosotros en nuestro testimonio cristiano? ¿Estamos caminando de Jerusalén a Emaús? ¿Es nuestro testimonio uno sin el poder de la resurrección? ¿Estamos abatidos por la tristeza y la desesperanza? ¿Están nuestros ojos tapados para ver las maravillas de Dios? ¿Conocemos al Cristo resucitado o apenas al Cristo que está sobre el madero? ¿Qué pasa cuando escuchamos sus palabras?
como en esta mañana. ¿Arde en nuestros corazones? ¿O quiere que el pastor termine para ir a comer? Tenemos motivación, entusiasmo, fervor para las cosas de Dios. ¿Está nuestro ánimo siempre dispuesto para el servicio del Señor? ¿O estamos más bien desanimados, apáticos, despreocupados de su obra? Si las respuestas a estas preguntas son sí, estamos caminando de Jerusalén a Emaús. O quizás estemos en Emaús. Quizás Dios está tocando a la puerta de su corazón. Dios está hablando a su corazón a través de su palabra. Quizás conoce todos los hechos de la historia bíblica, especialmente relacionados con Jesucristo, su vida, pasión y muerte, su resurrección. Conocemos la doctrina, la Biblia, la iglesia, los signos, los cánticos. Escuchamos los sermones, pero todavía nuestros ojos están cerrados para conocer la identidad de ese caminante inesperado. Estaríamos en Emaús. Él está irrumpiendo en nuestras vidas cotidianas y espera que le reconozcamos como el Cristo resucitado y todopoderoso y le demos el control absoluto de todo lo que somos y tenemos. Ese es el momento en que podemos decidir si lo dejamos pasar de largo o lo invitamos a nuestra casa. Cuando usted está sintiendo que Dios está trabajando con usted, que Dios le está hablando de alguna manera, lo está motivando, lo está insinuando lo que Él quiere de su vida, le está inquietando con la palabra, ahí usted va a tener que decidir, ¿qué voy a hacer? O lo dejo pasar, endurezco mi corazón, me hago el tonto, o le digo, Señor, ven, quédate, Señor, como dice el coro, quédate, Señor, morando en mí, haz, Cristo mío, de mi alma un altar para adorarte. O estamos camino de Emaús a Jerusalén. Ojalá esa sea la condición nuestra. Nuestros ojos han sido abiertos, hemos conocido el poder de su resurrección, hemos resucitado con Él a una vida nueva, donde lo único que cuenta es vivir para Él, sirviéndole con ánimo pronto y fervor y entusiasmo. Este es el camino, hermanos, donde contamos con una revelación personal del Cristo resucitado en nuestros corazones. El camino donde se vencen todos los obstáculos, donde el celo por Dios y su obra es mayor que todas las dificultades que podamos tener. Es el camino donde se disfruta más que todo del estar en compañerismo con los creyentes, donde allí está Dios hablando, sanando, salvando. Necesitamos el poder, hermanos, el poder de la resurrección en nuestras vidas para ser fieles testigos de Cristo y de su obra. La buena noticia para todos es que ese Cristo resucitado, como ya dije, ha estado caminando junto a ti en toda tu vida. Él ha sido tu compañero silencioso, el huésped invisible en tu casa. Y Él desea que nuestros ojos sean abiertos, hermanos, y darnos el poder de su resurrección. Recuerden que la única ambición del apóstol Pablo era esa: conocer el poder de su resurrección. Él decía, yo lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Y era una gente que había cansado mucho en la vida. Saulo no era ningún mequetrefe, era un hombre que tenía una buena posición en cuanto a su sabiduría, más que todo, porque él trabajaba para ganarse la vida, no era una persona rica ni nada de eso, pero sí era alguien dotado con una inteligencia como muy pocos en este mundo. Y todos esos privilegios que él había alcanzado siendo un fiel judío, dice, lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Porque lo único, hermano, que puede hacer la diferencia en nosotros es eso. No basta con tener la cabeza llena de conocimientos. Necesitamos tener un corazón ardiendo en el poder del Espíritu Santo. Y Dios quiere hacer eso con nosotros en esta mañana gloriosa de resurrección.
Él quiere que experimentemos también nosotros una resurrección espiritual. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice el apóstol, Colosenses 3, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Qué hermosa es la vida cuando estamos despiertos a esa realidad. Ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, pero estamos buscándole a Él para un día estar en su presencia. Voy a orar y si alguien desea la oración puede pasar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú eres fiel, tú eres bueno y tú nos enseñas, Señor, a que podamos identificar en nuestra vida nuestra condición para ayudarnos, porque no lo haces para señalarnos, para condenarnos, sino para mostrarnos, Señor, tu gracia que perdona, tu gracia que santifica, Señor, que nos lleva de poder en poder y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. En esta mañana, Señor, te ruego que ese poder de Cristo resucitado esté en nuestros corazones y nosotros estemos caminando, Señor, de Emaús a Jerusalén con todo entusiasmo y premura para compartir tu palabra, para decirle a todos aquellos que no te han conocido que Cristo vive, que Cristo transforma la vida, que Cristo da esperanza, que Él nos llena de su gozo, de su presencia. Oh Padre, ayúdanos en esta hora para que podamos compartir ese mensaje con todo nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de